Costa Rica tiene en Rodrigo Chávez a uno de los presidentes más controversiales de América Latina. Para unos es el hombre que vino a poner orden en este país, pero para otros es un líder autoritario que desafía los límites de la democracia. Ser sincero, hablar con la verdad, ir de frente hacia la corrupción, y ha tenido, pues para mí, un balance muy importante en mi país. Ya, y este señor Rodrigo Chávez se está metiendo en muchos problemas, demasiados. En solo 2 años, Rodrigo Chávez ha desafiado a todas las instituciones en este país, aunque a su vez mantiene una popularidad, sobre todo gracias a las redes sociales y a unas presuntas medidas económicas que algunos aplauden. Está dando una lucha importante en pro de adecentar las cosas. Con altos y bajos, pienso que tuvo unos primeros 2 años pues bastante buenos y sí ha venido en decadencia en los últimos año y medio, 2 años. Hoy desde el corazón de San José vamos a estar analizando cuál es el estilo de poder del presidente Rodrigo Chávez. Pongamos las cartas sobre la mesa. Con respecto al tema de la popularidad del gobierno, obviamente se ven los números y es una cifra real, una cifra que está cayendo. Sí hay una crítica grande del Poder Ejecutivo, del presidente, hacia la Fiscalía. Pero son críticas. Nunca ha dejado o nunca ha impedido al presidente que la Fiscalía actúe. Si esta sociedad quiere seguir progresando, tiene que resolver los obstáculos que tiene la seguridad social, la salud. Tiene que invertir más en educación, tiene que invertir, bueno, en infraestructura. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Muy contento de estar de vuelta aquí en Costa Rica, en pura vida, como dicen cuando uno llega acá a este país. Desde que te reciben en el aeropuerto, la frase está por todas partes. Y precisamente, bueno, hace poco también habíamos venido ya al país, hace creo que 1 año, si no me traiciona la memoria, cuando el presidente Rodrigo Chávez recién estaba como que ajustándose a la silla presidencial. Ya han pasado ya 2 años. ¿Cómo está la pura vida de Costa Rica desde este nuevo gobierno? ¿Cómo ha cumplido con las expectativas que se esperaban de él? Porque acuérdense que cuando él ganó las elecciones, muchos lo vieron un poco como que era el outsider, ¿no? Como que no era el que todo el mundo esperaba, y llegó con la idea pues de combatir la corrupción y lo que él llamaba un poco el gobierno de las élites aquí en Costa Rica. Después que ha pasado más o menos un cierto tiempo, ¿qué evaluación se hace del gobierno del presidente Rodrigo Chávez? Me parece que la corrupción en este gobierno lo que ha hecho es perfeccionarla. La ha mejorado, si es que existe el término, con respecto a la corrupción sistémica que ha tenido este país en los últimos gobiernos. Creo que este gobierno no solo la ha heredado, sino que la ha mejorado, si es que cabe el término de mejorar en materia de corrupción. Y con respecto al pura vida, tristemente con la cantidad de asesinatos y de violencia que llevamos, las cifras mes a mes y año a año, quizás ese eslogan está cambiando de sentido y se convertiría quizás en un antónimo de pura muerte, y es una situación muy triste. Bueno, a diferencia del compañero, creo que el tema de corrupción se ha combatido. Más bien ha sido ese choque que hemos tenido entre diferentes poderes, con otras fracciones, con otros diputados, con el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, donde este presidente ha venido y de frente ha dicho las cosas a cúpulas políticas que se han mantenido durante el poder y han casi que mandado este país. Entonces creo que eso ha causado más bien una atracción de parte de la población costarricense, donde hay alguien que los representa, donde se pueden desahogar a través del presidente de la República, porque están, como se dice literalmente, debajo del zapato, y ha enfrentado casos de corrupción dentro del gobierno. No hay denuncias de casos de corrupción, a diferencia de gobiernos anteriores que todavía inclusive se están juzgando. Un país, bueno, donde alrededor del 70-60% del electorado sigue apoyando a 10 meses de terminar la gestión
al presidente y más bien están ansiosos de ver hacia dónde se van a enrumbar para un próximo gobierno. Bueno, esa parte la vamos a retomar ahora dentro de un ratico de la popularidad y eso, porque quiero escuchar a Ronald un poco para que nos dé también su opinión al respecto. Sí, quisiera empezar diciendo que el estado natural de la política siempre es la agitación, ¿verdad? Siempre está agitada la política. Y cuando ya los gobiernos entran en su tercer año y dejan su tercero y empieza el cuarto, ya al final, eso se magnifica, ¿verdad? Porque empieza también ya la contienda electoral, los primeros fuegos electorales empiezan a surgir y en ese escenario el oficialismo de alguna manera quiere prolongar su mandato, pero también la oposición le quiere arrebatar el gobierno. Entonces, en esa circunstancia, encontramos al país en momentos en los que tiene que hacerle frente todavía a algunos desafíos que ha venido postergando, ¿verdad? Tema de educación, tema de pobreza, tema de salud, tema de infraestructura, en el que hay, digamos, rezagos importantes. Y el gran desafío es cómo construir, ¿verdad?, esa alternativa electoral, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, con el objetivo de triunfar en las elecciones. Bueno, pero precisamente una de las características que se escucha sobre todo en los medios internacionales fuera de Costa Rica es que el presidente Rodrigo Chávez es muy frontal, no respeta ni al Congreso ni las instituciones y entonces se mete en líos con todo el mundo y constantemente se mete en problemas y entonces lo llaman dictador y donde está tratando de implantar un autocratismo aquí en Costa Rica. Esa versión, ¿creen que de verdad ha surtido efecto, que es no sé, una metodología que de verdad le está resultando al país? Le está resultando al presidente en popularidad porque efectivamente venimos de años y décadas de un desencanto con la política, pero al país no le ha dado resultados, entre otras cosas, porque no hay intención de mejorar las condiciones o no hay capacidad. Con respecto a los asesinatos, el año pasado cerramos en 880 asesinatos y al día de hoy, al mes de hoy que iniciamos o que estamos a medio año, va las cifras por 442. Es decir, probablemente las cifras de asesinatos van a aumentar con respecto al año anterior. Pero todo esto de los asesinatos un poco es como la criminalidad también, hablábamos, me acuerdo de la última vez, ya se está vinculando mucho más con el tema del narcotráfico, que parece ser que, si bien es cierto, no ha sido ajeno a Costa Rica probablemente nunca, pero sí es cierto que se ha afianzado más, hay ya redes de narcotráfico un poco más identificadas y probablemente la violencia va más generada a ese ambiente, o ustedes piensan que el ciudadano de a pie también la está sintiendo, en donde ya no se siente tranquilo saliendo en las calles en la noche, no sé, a un restaurante, a pasear. ¿Ustedes sienten que el costarricense o el tico está como inquieto en la calle? El tema de percepción de seguridad creo que es relativo porque los índices de robos a viviendas, los índices de robo a vehículos, inclusive a personas, son números que se han mantenido durante los años. Lastimosamente sí se ha introducido bastante el narcotráfico, no en este gobierno, creo que ha sido muy permisivo los gobiernos anteriores donde se pudo arraigar esos narcotraficantes bastante grandes y poder controlar esta parte de la región. Bueno, pero ahorita hay recién una denuncia también con el fiscal adjunto es el que le están imputando, o bueno, el que están ya denunciando precisamente por vínculos con el narco. Creo que, bueno, a eso iba, que esta Asamblea Legislativa, haber aprobado esta ley de extradición, va a permitir que haya también cierto miedo de los traficantes, porque antes venían, se establecían y nadie me sacaba de acá. Entonces era un confort. ¿El balance de poder en la Asamblea Legislativa actualmente está a favor del gobierno o en contra? No, lo domina la oposición, digamos, en términos de numéricos, ¿verdad? Exacto. El gobierno, este gobierno y también los últimos dos han tenido fracciones oficialistas pequeñas. Lo cual se convierte en un gran desafío porque es necesario entonces dialogar, negociar, entrar, digamos, en esa dinámica para mejorar los resultados.
Hay esa intención, por ejemplo, en este caso de ambas partes de verdad de negociar, porque hemos visto muchos casos en América Latina en donde se enfrascan en una pelea fratricida en donde ya es prácticamente oponerse a todo lo que tú hagas y da igual si es bueno o malo. No hay como ni siquiera un análisis propio político, sino es, yo me voy a oponer porque todo lo que diga el presidente Chávez en este caso no sirve para nada, es un autoritarismo total. Por lo menos de la parte de nuestra fracción tratamos, y lo hemos hecho, de no ser mezquinos cuando hay iniciativas buenas y cuando es necesario negociar. Sin embargo, este gobierno ha tenido la capacidad, si se le puede decir así, de ponerse a pelear con grupos y con fracciones que tienen una misma agenda programática y unas propuestas similares a las de ellos. Es decir, cualquier otro gobierno, cualquier otro presidente, en cualquier otro lugar del mundo hubiera visto eso como una oportunidad para llevar adelante su agenda. En todo caso, a nosotros como Frente Amplio no estamos de acuerdo con esa agenda, pero podemos ver con objetividad que no ha logrado poner de acuerdo ni siquiera a los que coinciden con una agenda económica, por ejemplo, privatizadora, punitivista, etc. En todo, la política se ha convertido en un juego, como yo siempre digo, parece un partido de fútbol en donde tú tienes que apoyar a tu equipo en las buenas y en las malas y no hay como un consenso lógico en la aplicación de la política para el bienestar de la población de los países. Sí, la política en general ha perdido la capacidad, no para que todos se pongan de acuerdo en los temas, siempre. Claramente, digamos, el camino ese de la confrontación, del choque, del ataque, entonces de alguna forma lo que genera es la reacción, que es el contraataque, ¿verdad? Y la respuesta, y el esperar el nuevo. Entonces, en esa dinámica, el sistema político pierde capacidad para lograr resolver, digamos, los asuntos, incluso los asuntos, bueno, más simples. Entonces ahí es donde la sociedad, y en el caso costarricense, pierde la posibilidad de progresar, ¿verdad? De hacer mejor las cosas, de cambiar, de adaptarse a los tiempos. Porque entonces las respuestas son muy lentas en esa dinámica. Pero a pesar de eso, el presidente Chávez, es cierto entonces que mantiene niveles de popularidad altísimos, ciertamente en la calle está balanceado por lo que hemos visto, pero supuestamente las cifras, los números, las encuestas lo ponen muy por encima. Con respecto al tema de la popularidad del gobierno, obviamente se ven los números y es una cifra real, una cifra que está cayendo. El gobierno tiene más de 104 denuncias en la fiscalía, a diferencia de lo que estaba diciendo el diputado Manuel. 70 se les abrió en causa y están en investigación, 18 se desestimaron. Es decir, es una cifra bastante grande para un presidente. Pero cuando se denuncia a un ente del Estado, no necesariamente están denunciando al presidente. No, esto es para el presidente. El presidente solo. Bueno, esto de repente, dentro de todo, pienso yo, ¿no? Habla bien del sistema democrático costarricense. Es decir, si se le puede introducir una denuncia al presidente y realmente llegan a tope, pues bueno, no me parece tan malo. El problema, ya es la resolución de esa denuncia, ya lo veremos. Lo que hay que analizar es qué se está denunciando y qué denuncian. Hay un montón de supuestos que en este momento se podrían filtrar y eliminar. Sí hay una crítica grande del Poder Ejecutivo, del presidente, hacia la Fiscalía, pero son críticas. Nunca ha dejado o nunca ha impedido el presidente que la Fiscalía actúe o que los otros poderes actúen. Entonces creo que se presta mucho para hablar, pero en los hechos es otra cosa. Una cosa que quería, por ejemplo, cuando Antonio decía al principio que yo hablaba del pura vida y él decía, ya el pura vida como que se ha transformado en otra cosa. Muchas de las etiquetas, vamos a usar esa frase, con las que se conoce o se ha conocido a Costa Rica durante los últimos años, las últimas décadas, sobre todo en América Latina, es pura vida, la Suiza de América Latina, el país que es súper tranquilo, que no tiene ni ejército, aquí todo está bien, el país con el salario en dólares más alto de toda América Latina. De todas estas etiquetas, ¿cuáles le quedan a Costa Rica? Sí, este es un tema, digamos, en el cual hay importantes cambios y transformaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy está en cuestionamiento el tema de si, ¿verdad?, qué tan pacífico es esta sociedad. Y no me refiero únicamente al tema, por ejemplo, de los homicidios, ¿verdad? En las escuelas, los muchachos, los jóvenes, cada vez tenemos, para resolver las diferencias,
todos, ¿verdad?, recurren a los golpes. Entonces, esa dinámica y estos mitos han desplazado de alguna manera esas y eso ideas. sobre todo de que tienen el salario mínimo más alto de toda América Latina. ¿Es cierto eso? Porque no me da la impresión, hablando con las personas que viven aquí, que eso sea realidad. Aquí, para usar una metáfora, estamos viviendo de las rentas pasadas, estamos viviendo de las buenas decisiones que se tomaron a mediados del siglo pasado y que fortalecieron y crearon una clase media por medio de instituciones, seguridad social, código de trabajo, garantías sociales, la propia educación. Entonces, el país todavía no se ha ido al precipicio, para usar esos términos. Pero ¿cuál será la causa de eso? Porque precisamente lo que sí es cierto es que Costa Rica no es un país que geopolíticamente tenga conflicto, digamos, con nadie, que pueda estar acusando que como pasa en otros países de la región, donde hay injerencias de otros países que no vienen al caso ahorita. A nivel económico, bueno, más o menos se sostiene un poco el aparato productivo, las empresas vienen acá. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando para que se esté desgastando el país? Pareciera como muy lentamente, muy sigilosamente, invisiblemente. Pareciera que Costa Rica no se está dando cuenta que se está deteriorando cada vez más. Bueno, igual, somos un integrante OCDE, creo que eso nos resalta. No sé si somos el país con el salario promedio más alto, pero sí estaríamos en el top 3. Ahí sí lo puedo asegurar, de América Latina. Seguimos siendo un país pacífico, sin ejército. Tenemos un sistema de salud todavía envidiable en comparación con muchos otros países de la región. Tenemos índices de desarrollo socioeconómico mejores que países petroleros, por ejemplo, de América Latina. El tema de la educación, coincido mucho con don Ronald, pero eso se ve hasta, bueno, es muy triste, ¿verdad? ¿A qué le dan lente o foco las cámaras de medios de comunicación, por ejemplo? A los 4 diputados que se dicen 4 cosas que no contribuyen al país. Pero hay un montón de diputados en silencio, trabajando proyectos que le mueven la aguja al país, pero eso no genera rating. Eso es aburrido. Eso es lo que está viendo la población. O, por ejemplo, de nuevo, yo vuelvo al trabajo porque es el día a día, pero no es posible que, por ejemplo, yo me monte en el ascensor, vayan compañeros de otras fracciones o hasta asesores de otras fracciones, y porque uno es de una fracción y uno diga buenos días, nadie responde. Eso antes, esa educación sí se perdió en el país. Es una persona a la que está saludando. Ahora lo que se ven son esa polarización de colores políticos, de equipos de fútbol, todo es polarizar. Y por otro lado, medios ¿Pero eso lo ha causado este gobierno y el discurso del presidente Chávez, o esto ya venía de antes? No, es una dinámica en la cual la sociedad costarricense ¿verdad? Es como cuando uno entra a un túnel y va sobre esa... Porque hoy día, digamos, es más fácil descalificar a los otros en lugar de... proponer ideas. Sí, o discutir y tratar de resolver las diferencias. Si esta sociedad quiere seguir progresando, tiene que resolver los obstáculos que tiene la seguridad social, la salud. Tiene que invertir más en educación, tiene que invertir, bueno, en infraestructura. Hoy lo que hacemos es, pues sí, algunos proyectos, pero eso, digamos, no resuelve la movilidad urbana, el tema del desarrollo territorial, en fin. Esos temas prioritarios hoy están relegados y entonces es más fácil desacreditar, digamos, que tratar de construir. Ahorita ya más o menos se está empezando a entrar en la pre-etapa electoral, ¿no? De cara a las próximas elecciones. La primera pregunta es, ¿el presidente Chávez se puede reelegir o aquí no hay reelección? No, para su desgracia no se puede reelegir y es evidente que está ansioso por lo mismo. Devolviéndonos al tema simbólico, yo creo que la violencia y lo que ustedes estaban señalando y que el diputado Manuel también indicaba, trasciende lo simbólico, porque el presidente, por ejemplo, ha pedido y ha convocado manifestaciones para que renuncie el fiscal general, el mismo que lo está investigando. Y con respecto al tema electoral, creo que este gobierno desde hace poco, de unos 6 o 8 meses, está cambiando el discurso de no me dejaron gobernar y por eso ahora ocupamos ganar otra vez con una mayoría más grande en la Asamblea. No dicen qué van a hacer con esa mayoría más grande, además de seguramente elegir magistrados para que elijan un fiscal que no investigue al presidente, pero no hay un proyecto país y efectivamente se están sosteniendo en esa popularidad
tangible que se ha deteriorado y se va a seguir deteriorando, pero que es significativa con respecto a otros gobiernos a esta altura. Pero bueno, el hecho también es que el Ejecutivo por su lado vaya, digamos, a ese ritmo también, yo no sé, siento el análisis que hago al final es que dentro de todo la culpa tampoco es solo del Ejecutivo, porque si el Legislativo es mayoritariamente de oposición, entonces ¿qué están haciendo también los del otro bando que no le lo llaman a cuentas, que no, porque sí noto en lo que me decía Antonio, en que se presentan denuncias, pero bueno, el hecho que se presenten denuncias, por lo menos para mí me parece un buen indicador. Ahora, que a qué llegan las denuncias ya esa es otra historia, pero no sé, siento que al final a nivel político aquí en Costa Rica, y para terminar a ver cuál es su opinión rápida al respecto, pues bueno, la responsabilidad le cae a todos, no solo al Ejecutivo, sino que a las partes que también tienen mayorías en los otros poderes públicos. Sí, dentro de la Asamblea Legislativa hay 6 fracciones. Bueno, ahora se han separado algunos compañeros y han sido, pero son 6 fracciones y yo creo que las 6 pensamientos diferentes tienen las mejores intenciones para el país. Hay que coincidir en qué proyectos y en esos avanzar, en eso deberíamos. El presidente no se puede reelegir, nunca ha sido la intención, nunca hemos hecho nada para incitar a una reelección. Eso queda definido que son los 4 años. ¿Ocupamos ganar? Claro que ocupamos ganar. Sí, en época electoral, a ver, las virtudes o los defectos se magnifican por lo general, ¿verdad? En unos y otros bandos. Las virtudes quedan como desplazadas. Pero la política entra en otra dinámica, ¿verdad? Mucho más, incluso más agresiva, más confrontativa. Hoy día la política electoral en Costa Rica se resuelve prácticamente una semana antes o pocos días antes de las elecciones de primera ronda. Y eventualmente en una segunda, que dependerá. Entonces, por ahora, y esto ocurre porque los partidos políticos están muy distanciados de la gente, están muy lejanos, la gente no se siente... Están distanciados entre ellos mismos, para Claro, sí. Y la gran paradoja es, son muchos partidos, pero cada vez menos gente va a votar. Entonces hay que, de alguna forma, esa dinámica yo creo que se mantendrá. No, tomando ejemplos de otros lados, definitivamente yo creo que el consejo que se le puede dar a todas las fracciones que están en el poder público es que ya cesen los enfrentamientos, que haya discusión, que se planteen ideas, que se discutan y que, bueno, agitadamente si quieres, pero que este posicionamiento, esta fragmentación, esta polarización no le está haciendo bien sobre todo a los que al final se deberían de ver los políticos, que es al pueblo y a la gente que los elige por cada periodo. Sí, tal vez la diferencia aquí, a propósito de las denuncias, por ejemplo, la Corte Suprema está actualmente viendo si envía a la Asamblea Legislativa para que levante el fuero, la inmunidad al presidente de la República por una denuncia penal en su contra con respecto a los recursos del BCE. Considero que la base de la democracia, y por eso tenemos un poder legislativo y una división de poderes, es que desde el legislativo señalemos eso, que estamos con un presidente con estas anomalías, diría, inéditas. Esto nunca se había visto, así que no lo podemos normalizar, este nivel de denuncias. Y peor aún, cuando el manto o la nube del narcotráfico también se señala como que está penetrada dentro del gobierno. Entonces, si desde el oficialismo se quisiera que la oposición viéramos eso como quien ve llover, pues no, porque también nos eligió gente para que hagamos cumplir nuestro deber y nuestro derecho de parlamentar, de legislar, de hacer control político y de llevar hasta las últimas consecuencias a las partes. Sí, el tema del narcotráfico está fuerte en Costa Rica, pero creo que el gobierno ha dado claras señales de que está combatiéndolo. Inclusive esa cercanía que hay del gobierno de Estados Unidos con Costa Rica, lo que hace es más bien proyectar de que el gobierno y sus jerarcas no están involucrados. ¿Usted cree que la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos va a venir a dar las declaraciones que dio a favor del gobierno, a favor del presidente, si tuviera relación con el narcotráfico? Jamás lo haría. Y don Rodrigo Chávez no es el principal atacante del Poder Judicial, es el principal crítico del Poder Judicial, de nuevo. Entonces él señala, él hace críticas fuertes que nunca se han hecho, pero de nuevo, trabaje, haga lo que tenga que hacer.
pero sí lo critico. Bueno, ahí veremos entonces un poco cuál va a ser el panorama, sobre todo de cara a las próximas elecciones, ver un poco cómo se va amoldando toda esta situación, estas denuncias que planteaba Antonio y un poco la defensa de los argumentos de cada facción aquí en Costa Rica, pero definitivamente hay que tratar de volver a un consenso porque por este camino, de verdad, lo que están llevando al país es un deterioro que, como creo que estamos más o menos todos de acuerdo, se siente que Costa Rica ha perdido un poco ese rumbo que traía a lo mejor hace varias décadas. Antonio, Manuel, don Ronald, muchísimas gracias por acercarse hoy a hablar con nosotros. La semana que viene vamos a continuar aquí en San José, en Costa Rica, con Cartas sobre la Mesa, con otros temas de mucha actualidad en este país. Me da seguridad algunas de las políticas que él ha hecho, principalmente con la lucha de la corrupción y las drogas. Los salarios aumentan muy poco, entonces ha venido muy en decadencia toda la parte económica del país.